Listo. Ok, chicos, bueno, pues lo que vimos primero el jueves fue el concepto de pensamiento estratégico y la idea de eh, cómo poder impulsar o ampliar el análisis que nosotros realizamos de los casos o de las situaciones, de los escenarios que vemos actualmente, sobre todo a nivel internacional, que es lo que nos atañe a nosotros en este curso. Pero, ¿de qué forma nosotros podemos ir ampliando esto? En la lectura, en el artículo, lo que se hacía es enfocarse un poco más hacia el tema de las pymes y de cómo a través de las pymes podíamos hacer eh, el análisis del pensamiento estratégico y a partir de ahí tomar decisiones que pudieran ser en beneficio de la organización. Sin embargo, lo que yo les voy a pedir en este punto es que nosotros ampliemos también esta visión y que no solamente nos acotemos al tema de pymes, sino que lo abramos y por eso también se hizo el aterrizaje con el caso, que ahorita lo vamos a revisar, para que de esa manera lo que me interesa es que nosotros ahondemos en las características de los elementos que se vieron dentro de la lectura y entonces eso podamos irlo identificando en cada uno de los casos que vamos a ver. Déjenme agrego a unas personas que van entrando. Listo. Entonces, bueno, empecemos. Para iniciar, el pensamiento estratégico lo tenemos identificado como un concepto que creó Henry Mintzberg y la idea de lo que él está planteando es cómo al hablar de pensamiento estratégico estamos hablando de una visión mucho más extensa que lo que generalmente nosotros planeamos o planteamos como estrategia, sobre todo en la visión o en el concepto de plan estratégico, que tiene que ver con algo mucho más acotado, sobre todo al presente de las organizaciones y no hacia algo mucho más amplio, ¿vale? Que es lo que se está planteando en este caso para pensamiento estratégico. Entonces, aquí lo que se dice es, considera la creación de una estrategia como la creación y realización de una visión, no únicamente ver hacia el futuro de la organización y determinar cuál es la mejor manera de prepararse para ese futuro, sino que también examinar antecedentes de la organización desde numerosos ángulos. Entonces, aquí ya viene un punto muy importante. Nosotros para poder identificar qué estrategia es la que se está desarrollando y si esa es la más adecuada para los objetivos que está buscando una organización, tenemos que identificar también los antecedentes. Estos antecedentes pueden ser tan amplios o en esferas tan amplias que pueden ayudarnos a identificar elementos como, esperen un segundo. Sí, lo de Alicia, no hay problema, chicas, ya revisé ese tema. Ok, entonces les decía, los antecedentes pueden ser en esferas muy amplias y diversas. Puede ser desde cómo fue planeado, quién es el fundador de esa organización, cuáles fueron los objetivos iniciales para la fundación de esa organización, cuáles fueron las estrategias con las que se plantearon inicialmente. Por eso, más adelante en las siguientes clases vamos a revisar, por ejemplo, cómo se estructura la misión, visión, valores, políticas, etcétera, de una organización y cómo eso contribuye también a la creación de estrategias dentro de esas organizaciones. ¿Por qué es importante revisar también el tema de los antecedentes? Porque muchas veces lo que se tiende a hacer dentro de la planeación estratégica o de la formulación de estrategias en general es revisar escenarios futuros solamente, hacer prospectiva acerca de qué es lo que va a pasar en los mercados financieros, qué es lo que va a pasar en el desarrollo e innovación de los productos o servicios con que nosotros estemos trabajando. Y eso no necesariamente está hablando de qué es lo que puede implementar la organización como tal, como estrategia, porque muchas veces lo que la organización representa y puede desarrollar en cuanto a actividades va ligado a qué es lo que ellos están fundamentados en hacer desde el tipo de personal que tienen, el tipo de infraestructura, cómo han desarrollado el tema de su producto, de su comunicación con el cliente o servicio, etcétera. Entonces, en esa medida es como al momento en que nosotros conocemos hacia el interior, sabemos cuáles son los antecedentes, también sabemos si las estrategias y las prospecciones que estamos haciendo a futuro realmente encajarán en esa organización. Y es por eso que siempre se busca que se tenga esta visión más amplia a la hora de hacer este análisis, ¿vale? Entonces, bueno, en el segundo punto menciona, el pensamiento estratégico determina la perspectiva futura de la empresa a la vez que establece las bases sobre las que serán todas las decisiones de la planeación.
Una organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias de los otros, que esto es lo que les decía. Muchas veces para hacer una estrategia o una planeación, lo que se hace es ver cuál es la perspectiva futuro o el escenario futuro y determinar a través de ahí qué tipo de tecnologías se van a dar, qué tipo de desarrollo va a haber o innovaciones, etcétera. Pero no necesariamente a la hora de enfocarnos en esa parte y determinar si realmente eso se va a llevar a cabo en 10 años, en 5 años, en 15 años, si eso va a poder aplicar a la organización que nosotros estamos analizando. Para eso se tienen que conocer las bases, que es lo que plantea Mitzmer en este punto. Entonces, regresando a la noticia que revisaron de TikTok, en esta parte, ¿qué es lo que pudieron identificar para el tema del pensamiento estratégico? De entrada, por ejemplo, ¿cuáles son los actores que ustedes identificaron dentro de esta parte? El gobierno chino, estadounidense, las empresas involucradas, que Ujú, son TikTok, Walmart, Oracle, ujú. los usuarios de la aplicación y creo que ya. Exactamente, los usuarios de la aplicación. ¿Y cuál es la estrategia que está planteando TikTok, por ejemplo, en esta parte dentro de la noticia en específico? Una transferencia de tecnología, ¿no? Sí, Bueno, de bases de datos. ajá, una transferencia de bases de datos, exacto, y una sesión de la operativa que tiene que ver únicamente con el país de Estados Unidos. ¿Alguien averiguó en cuántos países está TikTok ya trabajando o bueno, implantando? Nadie, bueno. TikTok Yo, está en 75 países actualmente. Sí, alguien iba a hablar, perdón. bueno, no, nada. Es que, bueno, yo solo vi que tiene como alrededor de 2.000 millones de usuarios. Así Y, es. Actualmente ya en TikTok se creó en 2016 y en lo que va de ese tiempo hasta ahorita ha ampliado exponencialmente sus usuarios. Actualmente tiene más usuarios que Twitter y que Snapchat juntos, cuando Snapchat el año pasado era prácticamente el que estaba más de moda y aún así TikTok llegó y rebasó por completo, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros vayamos identificando primero los actores, después cuáles son las estrategias que vienen marcadas en esa parte, eh, qué tipo de recursos estamos viendo. Por ejemplo, aquí para el caso específico, eso quería comentarles, chicos. Cada vez que yo les ponga una noticia o un caso para analizar, ese caso, lo que yo estoy buscando es que analicemos la estrategia que se implementa para ese escenario en específico que estamos revisando. Porque si nosotros nos ponemos a hablar de TikTok o de Estados Unidos o de Walmart, Oracle, etcétera, siempre va a haber muchos escenarios o muchos casos que van a ser divergentes y que que pueden confluir en el mismo tiempo dentro de todo lo que nosotros estamos revisando. Entonces, para no perdernos, siempre dentro del contexto que se está marcando dentro de la lectura, del caso, de la noticia, etcétera, es sobre lo que nosotros vamos a enmarcar nuestro análisis. Por supuesto, la propuesta o la invitación siempre es busca más información, revisa otras noticias para que tengas más datos para poder hacer este análisis, pero siempre sobre este caso. Y así, por ejemplo, es como vamos a desarrollar los entregables dentro de la materia que vamos a tener más adelante. Es eso, ustedes van a elegir una empresa, un país, una organización, etcétera, y sobre de eso van a buscar un caso en específico al cual le van a aplicar el análisis de estos conceptos que nosotros estamos revisando. Puede haber muchos casos diferentes dentro de la misma empresa, pero para lograr un análisis efectivo, sobre todo en cuanto a estrategias, que es de lo que se trata la materia, necesitamos acotarnos siempre a qué es lo que está sucediendo en ese escenario que estamos evaluando, para que no nos perdamos en revisar otras cosas que a lo mejor también son muy importantes e interesantes, pero que no necesariamente tienen que ver con lo que estamos viendo en ese punto. Ricardo, levantaste la mano. Sí, quería hablar sobre lo que está mencionando, sobre TikTok y bueno, yo quería Sí. hacer ¿cómo decirlo? La comparación con otras estrategias de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos le está dando la opción a TikTok de vender una parte de de su empresa, pero a nivel local, ¿no? En Estados Unidos. Es la única forma en la que Estados Unidos lo está dejando, digamos, seguir funcionando. Pero en cambio hay otros países como la India que se han visto mucho más agresivos, que aún no se ha visto una propuesta para dejar que la aplicación siga, ¿no?
Y de hecho la India creo que es un mercado más grande en cuanto a número de usuarios de TikTok y simplemente los bloquearon. O sea, no les dieron una opción para seguir y no les dieron como una forma de negociar. Su estrategia es mucho más agresiva. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, aquí lo primero que tenemos que identificar es esto, ¿no? Dentro del escenario que nosotros estamos revisando, qué actores hay, qué recursos hay, qué estrategias estamos viendo, y entonces a partir de ahí empezar a evaluar las siguientes esferas, que es lo que propone Mintzberg. No te quedes nada más en lo que está viendo en ese momento, sino cuáles son las bases de lo que nosotros estamos revisando. Por una parte está el tema de TikTok y su crecimiento exponencial. Por otra parte está también el gobierno de Estados Unidos, que sabemos que no es la primera vez que trata de bloquear empresas chinas con cualquier tipo de argumento. En este caso, por ejemplo, el argumento es que pueden estar espiando a los ciudadanos y a los datos que se están descargando gracias al uso de esta aplicación, y que entonces por eso se le está pidiendo que mejor sea comprada por alguien en Estados Unidos, que al tener los datos ya a nivel local puedan tener mejor control de ellos. Pero es algo también parecido a lo que vivimos ya con Huawei hace un par de años, en donde también había restricciones para que se siguiera desarrollando a través de Google, y fue por eso que Huawei tuvo que desarrollar su propio sistema operativo, que al final resultó mejor para la compañía, y eso también es un buen caso para analizar, que veremos más adelante, pero que entonces lo que estamos viendo es, no nada más es un tema aislado en donde a Estados Unidos en este momento se le ocurrió realizar este tipo de estrategia para bloquear y para ver de qué manera a lo mejor y ni siquiera le interesa el tema, o no directamente el tema del espionaje de los datos, sino que lo único que está buscando es bloquear de alguna manera a China para seguir marcando el liderazgo acerca de quién es quien tiene que llevar la batuta en cuanto al desarrollo de este tipo de mercados en redes sociales, incluso con tecnologías que son desarrolladas propiamente en China, ¿no? Como en este caso. Entonces, bueno, pasando o más bien aterrizando sobre estos temas, lo que vimos dentro de la lectura es que hay pasos para la formulación de esta estrategia o de este pensamiento estratégico. Y sobre de ellos, por ejemplo, hablan de ciertos elementos que nosotros debemos identificar dentro de los análisis que realicemos. Y de esta parte, por ejemplo, había varios esquemas, no todos vienen en el cuestionario que se hizo, pero vale la pena que nosotros los revisemos porque a veces no se tienen directamente en la información que se les proporciona, ya sea en este caso para fines académicos dentro del curso, pero también cuando ya estemos revisando a nivel profesional alguna estrategia o algún escenario de lo que se están planteando dentro de las organizaciones, es bueno tener identificado este tipo de elementos para que sepamos qué tipo de información tenemos que allegarnos para poder evaluar las estrategias que se están dando. Entonces, por ejemplo, hablaban de recursos que tienen que ver desde empleados, alumnos, gobierno, comunidad, etcétera. Sí tienen que ver con recursos financieros, con recursos de infraestructura, técnicos, etcétera. Análisis de la competencia, que implica sobre todo el identificar qué es lo que puede estar desarrollando la estrategia. Si la estrategia tiene que ver con una parte de cómo afrontar la competencia en el mercado, o tiene que ver con el ataque y te estás defendiendo de ese tema, que podría ser, por ejemplo, en este caso, o si tiene que ver con algo que no necesariamente es directamente con la competencia, pero que es bueno tenerlo identificado para saber de qué manera se va a desarrollar a futuro. El perfil institucional, que es lo que yo les decía, que tiene que ver con de qué forma se está creando la empresa y qué son los objetivos o los valores con los que se están identificando desde un principio. La orientación ejecutiva, que es esta parte, propósitos, objetivos, intención estratégica, el entorno, que es muy importante y que lo vamos a ver en la siguiente clase, tanto de fortalezas como debilidades, como el externo con amenazas y oportunidades. A ver, levantó la mano Ceci. Sí, nada más una duda ahí, profesora, es que no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre la parte de personas en insumos y comunidad en expectativas. A ver, déjame, le quito aquí porque no veo. O sea, está en el mismo cuadrito, ¿no? Ajá, sí, pero como uno lo clasifica como insumos y otro como expectativas, no sé si haya una diferencia ahí o...
Sí, porque en comunidad, o sea, en expectativas tiene que ver con algo que no necesariamente ya forma parte de tus recursos, sino es como tu mercado potencial que puedes allegarte para esto. Incluso puede ser un mercado que no necesariamente sea directamente un usuario o un cliente, sino que puede ser alguien que te ayude a fortalecer la estrategia que tú tienes como organización, aunque no te consuma directamente. Ok, muchas gracias. Kim, levantaste la mano. Es como lo que decía la lectura de Toyota, ¿no? Que Toyota, además de tener estos factores físicos, tiene la garantía de que es marca Toyota. Ujú. Entonces, eso le ayuda a la marca, ¿no? Exacto. O sea, ahí, por ejemplo, está hablando de una estrategia, una expectativa en cuanto a la comunidad que puede ser desde la simple recomendación, o sea, que alguien ya sabe reconocer a la marca y recomendarla para que pueda ser parte de la ampliación de tu mercado, o simplemente el saber que puedes desarrollar diferentes estrategias con una comunidad que no necesariamente va a ser tu cliente o tu usuario. Ok. Bueno, siguiendo. Estrategias alternativas que puede ser especialización, concentración, diversificación, internacionalización, ciclo de vida, etcétera. Evaluación y decisión estratégica, congruencia, planes de contingencia, instrumentación, planificación a mediano y corto plazo y liderazgo y control. Entonces, si se fijan, no todos estos elementos estaban marcados dentro de la noticia para el caso de TikTok especialmente. Yo hice una clasificación, que fue lo que revisamos en el cuestionario, pero lo ideal es que nosotros podamos identificar todos estos elementos a la hora de hacer la evaluación de nuestra estrategia. ¿Hay alguno de estos que no hayan venido en el cuestionario, pero que ustedes pudieron identificarlo dentro de la noticia? Pues, por ejemplo, Los, ah, bueno, habla. adelante, Amaury. Date. Bueno, en la evaluación y decisión estratégica, Ujú, por ejemplo, podemos contemplar los riesgos y la reacción de la competencia tomando a Estados Unidos como la competencia de TikTok o la competencia de China. ujú, Los riesgos podrían ser el bloqueo definitivo al no ceder el 20% de la empresa, bueno, de vender. ujú. Ok, perfecto. ¿Amaury? Bueno, no fue tal dentro de la noticia, pero en el punto de orientación ejecutiva pude identificar que como que dentro de la visión y valores de la empresa, pues se encuentra crear una comunidad global en donde todos puedan crear y compartir de forma auténtica, descubrir el mundo a su alrededor y relacionarse con usuarios. Ok, muy bien. Ricardo, ¿levantaste la mano? Sí, por ejemplo, en congruencia y planes de contingencia, podría ser lo que comenta usted, ¿no? Que Estados Unidos tiene un plan de contingencia ante el auge de empresas chinas, pero su discurso no tiene mucha congruencia con lo que practica, ¿no? O sea, como dice que usted que no se trata más tanto de un aspecto de seguridad nacional, sino un aspecto de hegemonía tecnológica. Correcto. Emilio. Podrían ser los perfiles institucionales que tienen las compañías. Ujú, O sea, TikTok se muestra como un poquito más, pues, a favor de ellos, mientras que Oracle y Walmart, pues, básicamente están trabajando, pues, para Estados Unidos, para el ujú, gobierno, ujú. ya que sí, bueno, pues sí, eso, básicamente. Sí, entiendo. Gustavo. Sí, en cuanto a la noticia, bueno, no se decía explícitamente, es más bien con las noticias que estuvieron saliendo en la semana sobre la planificación a mediano plazo, que viene siendo pues las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que si en caso de que TikTok, con la guerra comercial que tiene Estados Unidos y China, llegara a no tener como esta negociación con Walmart y Oracle, tendría pues otra oportunidad como a futuro si Trump no ganara las elecciones, ¿no? Entonces, como que estaba implícito, pero como que estaba complementado más bien con las noticias de la semana que entraron. Claro.
E incluso esto, por ejemplo, puede combinarse con el tema de la planificación a mediano y corto plazo, porque de hecho fue la última resolución que se tuvo, que un juez decidió aplazar este bloqueo que se tenía inicialmente para que ya no se pudiera descargar la aplicación, y se pasó hasta noviembre pasando las elecciones, precisamente bajo este comentario que tú haces de, bueno, vamos a esperar a ver si realmente hay una reelección de Trump y entonces sí podemos darle continuidad a este tipo de acciones, pero si no, no necesariamente va a obedecer a lo que como estrategia o como perfil tiene Estados Unidos para este tipo de medidas. Entonces, por eso también fue que se bloqueó de esta manera este mandato inicial presidencial hasta noviembre. Tengo también a Carlos. Sí, concuerdo también con lo que dijo Emilio y Gustavo, que pues todo esto es como parte de la hegemonía y también el liderazgo y el control, ya que Estados Unidos está sancionando a China y pues intimidándolo para que pueda tener algo de control, ya que pues como en todo en Estados Unidos, si no tiene control, la amenaza, ya sea con guerra política, etcétera, para poder tener algo de control y no perder ya sea el mercado en este aspecto tecnológico. Claro, y aquí, por ejemplo, me gustaría también acotar que igual interviene el elemento de liderazgo y control, porque estamos viendo que también incluso dentro de Estados Unidos hay un choque de poderes, en este caso, por ejemplo, en el Congreso, este juez que dijo no voy a permitir que se haga este bloqueo, porque los abogados de TikTok también están buscando como fortalecer sus argumentos, que no necesariamente tienen que verse obligados a hacer este tipo de acciones o de ceder derechos para poder continuar con su actividad dentro de Estados Unidos. Entonces aquí también estamos viendo que hay una parte en donde se busca también un equilibrio en cuanto a los poderes y saber que no necesariamente solo por la visión de una sola persona, en este caso, se tienen que ejercer ciertas medidas o dejar de ejercerse. Cintia. Sí, en la parte de instrumentación, bueno, es más como duda. En la organización puede entrar lo que se mencionaba de que ahora pues se va a hacer una transferencia de la base de datos y además como lo operativo va a ser únicamente en empresas de Estados Unidos. Sí. O sea, eso, digamos que la estrategia de lo que nosotros estamos analizando actualmente migraría ahora a una estrategia que tendría que ver con esto, ¿no? Que podría ser desde reingeniería hasta gestión tecnológica, de cómo estaríamos manejando ahora esta parte y cómo ellos tendrían que instrumentar eso. Ok, gracias. Sí. Oliver. Bien, igual en instrumentación sobre integración de personal y dirección, no está en la noticia, pero sí va muy ligado, es que justo hace un mes el director general de TikTok renunció y fue justo ante la presión de Estados Unidos y el ambiente político. Bueno, él señaló justamente que los motivos eran que el ambiente político cambió drásticamente. Perfecto. Mira, por ejemplo, eso o sea, es algo que aporta, que suma. Está bien que busquen en otro tipo de noticias para que nosotros podamos también identificar esos elementos y meterlo dentro del análisis. No solamente verlo de acuerdo a lo que nosotros revisamos, sino que hay otras aristas que también influyen dentro de lo que estamos viendo actualmente. Gracias, Oliver. Javier. Sí, de hecho, creo que fue ayer, se publicó que John Hall, si no mal recuerdo, es el cabecilla de la defensa legal de TikTok, está empleando una estrategia en la que muestra a TikTok como él dijo, plaza pública moderna, en la que se estaría limitando la libertad de expresión y además expresó un argumento en el que si Estados Unidos aplica estos bloqueos a la aplicación, habría problemas para actualizar la seguridad y entonces sí se comprometería la seguridad nacional de ambos países. Correcto. Sí, o sea, también eso es importante que nosotros identifiquemos, cómo al momento de ir identificando o reconociendo cada uno de los actores y las posturas que tienen en el contexto del análisis que estamos realizando, también podemos identificar cómo presentan sus argumentos siempre en beneficio de lo que ellos están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora esta parte que mencionan,
de que TikTok ahora se vende como que ellos lo único que están haciendo es promover una comunicación y que la gente tenga oportunidad de exponer las cosas que está haciendo y generar más relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como si fuera solamente algo 100% benéfico para toda la humanidad, ¿no? Y eso forma parte del análisis que nosotros debemos de tener, porque generalmente lo que está pasando, sobre todo en tiempos actuales, es que muchas veces leemos una historia que generalmente tiene solamente el punto de vista de una sola de las partes y nos vamos con eso y pensamos que eso ya es toda la realidad de lo que está ocurriendo. Y al momento de ir escarbando y de saber que existen otras posturas, pero también antecedentes, pero también otro tipo de factores, etcétera, entonces es de esa manera en la que realmente vamos nutriendo el análisis y sacando más información para tener el desarrollo de la estrategia de una manera mucho más amplia y saber por qué funcionó o por qué no funcionó o qué temas tenemos que ir modificando para que realmente empiece a influir en la manera en la que nosotros querramos llevarla, ¿no? Dependiendo de qué parte estemos en este caso de estudio o en la organización. Javier. No, ya. Ah, ¿ya? Ok. Sí, listo. Ok, chicos, pues vamos avanzando entonces. El siguiente tema que nosotros revisamos es el tema de la ventaja comparativa. Revisamos los dos esquemas, tanto ventaja comparativa como ventaja competitiva. Aquí lo que estoy haciendo es marcando como un resumen acerca de lo que ya vimos en esta parte, que es, bueno, la ventaja comparativa que fue establecida en 1817 por David Ricardo dentro de su libro Principios de Economía, Política y Tributación, y lo que habla es de política y comercio internacional, como el desarrollo de la producción o de la especialización dentro de bienes en los países que estaban comerciando ayudaría para generar a través de esa especialización una mejor comercialización y sobre todo que tuvieran como un ganar-ganar entre los países, ¿vale? Obviamente, en el momento en el que fue publicado, sobre todo se hablaba de bienes primarios, en donde el desarrollo tanto industrial como tecnológico, pues era muy bajo. Entonces era mucho más fácil comparar la especialización entre venta de manzanas y venta de peras o venta de papas, etcétera. Incluso de las primeras artesanías o de los primeros desarrollos que ya tenían que ver con un poco más de trabajo incluido, de trabajo añadido, pero todavía no se llegaba a una especialización como tal, sobre todo a nivel industrial. Entonces, lo que se vio es que esta ventaja comparativa funcionaba sobre todo cuando se hablaban de bienes similares o de servicios similares. Una vez que fue ampliándose esta competencia y el comercio entre los países empezó a diversificarse, entonces se vio en la necesidad de ampliar esta estrategia que antes era simplemente especializarte en lo que tenías más recursos o en la forma en la que podías desarrollar de una manera más rápida la producción y no necesariamente en el diseño o en la innovación de los mismos. Por eso es que saltamos a la ventaja competitiva, que es un poco más amplio y que no solo ofrece un tema de compite haciendo lo mismo, pero de forma diferente o con un precio más bajo, sino trata de desarrollar oportunidades diferentes, darle un valor adicional a lo que estás haciendo, desarrolla o haz algo mejor o diferente a lo que se está haciendo, a lo mejor para resolver las mismas necesidades, pero ya desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces se presenta la ventaja competitiva que ya es en 1985, mucho después de lo que habíamos platicado de la ventaja comparativa, por Michael Porter, que establece que toda organización requiere una estrategia para ofrecer valor. El posicionamiento ya no es el centro de la estrategia, sino las herramientas de gestión. Realizar actividades similares mejor que otros, y ahora el posicionamiento estratégico habla de realizar actividades diferentes o similares, pero de forma diferente. Es decir, podemos vender lo mismo, pero hacerlo de forma diferente, o vender algo completamente diferente que solucione la misma necesidad. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre la ventaja comparativa y la ventaja competitiva? A grandes rasgos, o sea, no es algo que hayamos visto en las lecturas, sino que quiero que me ayuden a identificar.
Yo diría, profesora, que la ventaja competitiva va más a las organizaciones y empresas. Ujú. La ventaja comparativa va más a naciones y afinidades de productivas, ¿no? Ok, es una buena aproximación. Ujú. Sobre todo lo que tiene José Luis. Bueno, yo lo que iba a mencionar es que la ventaja competitiva es algo que la organización puede ofertar y que está dentro de sus manos, mientras que la ventaja comparativa es algo que no precisamente se puede controlar. Por ejemplo, hablando del país, como lo menciona Ricardo, en las cuestiones climáticas, que no se desarrolle cierto producto en una región por las condiciones climáticas. Claro, habla más de recursos, ¿no? Sí. Correcto. Y sobre todo, lo que nos dice es, la ventaja comparativa es solamente puedes compararte con algo que ya se esté haciendo, de preferencia igual o similar. Mientras que en la ventaja competitiva lo que te obliga es a ampliarlo y hacer algo completamente diferente que te ayude a competir y no solamente compararte, ¿vale? Entonces, sobre esta parte revisamos el caso de Sara. Y de ahí lo que nos está planteando es como las principales características que desarrolló Sara en un inicio, cuando se presentó como compañía Inditex, y por qué entonces logró ampliar tanto y tener ese impacto dentro del mercado, a diferencia de los competidores con los que se estaba enfrentando en esa parte. Visto desde el análisis de la ventaja comparativa que estábamos platicando, podría ser como si se estuviera ofertando lo mismo, como si estuviéramos hablando también de productos textiles o de ropa, que era algo que ya se estaba desarrollando actualmente en el mercado. Sin embargo, saltó a ventaja competitiva al ofrecer otro tipo de elementos que al combinarse podían lograr una mejor oferta de valor hacia los consumidores y de esa manera atraer más gente de la que se tenía identificada, sobre todo, por ejemplo, en clase media, que no necesariamente tenía acceso a ese tipo de diseño o a ese tipo de innovación que ya estaba presentando Sara. Entonces, dentro de lo que ustedes revisaron para este caso, ¿qué es lo que identifican como principal ventaja competitiva de Sara? José Luis. Bueno, José Luis fue el primero, pero ahorita le doy la palabra a los demás. Bueno, el texto inicia diciendo que su principal ventaja competitiva se centra en la velocidad, ya que pues en semanas pueden diseñar todos sus productos y llevarlos a las tiendas. Otra ventaja competitiva que Sara tiene es que no produce en grandes volúmenes para lograr economías de escala, sino que produce en pequeños lotes. Y esto conlleva que la mercancía se agote de inmediato, los anaqueles en tienda queden vacíos y esto crea un valor de escasez que ayuda a generar una mayor demanda de sus productos. Estos tres elementos encontré como ventaja competitiva. Perfecto. Ok. Lidiana. Pues exacto, es la rapidez, pero no tanto de producir tanto, sino de producir los diseños que están de moda, los diseños que empiezan en una tendencia. Entonces, pues principalmente era esta, además de que también su ropa siempre ha sido muy caracterizada por ser como muy estética, o sea, sin exagerar, siempre muy sobria y todo y eso. Y pues como lo dice mi compañero, producir pero en pocos volúmenes para que pues obviamente exista un sentimiento pues, es que no encuentro la palabra, pero de que sabes de que tienes una de las pocas prendas. Exclusividad. Exclusividad, sí, gracias. Eso. Sí, correcto. O sea, que tú sabes que si algo te gustó que viste ahí y no lo compras en ese momento, si vas en una semana ya no va a estar. Ok, gracias, Liliana. Eric. Menciona que tienen una capacidad de producción mayor a la necesaria, lo que les ayuda a una respuesta rápida cuando hay nuevas tendencias y nuevos cambios en la moda. También dice que, como mencionó mi compañera, genera un, no sé, valor de escasez, lo que resulta en que se acaba la ropa súper rápido y resultan menos rebajas y los márgenes de utilidad son más altos. Correcto, ok. Cintia. Pues como menciona mi compañero, que tenía una capacidad de producción mayor que la necesaria, creo que eso le da como la capacidad de respuesta al cliente porque ve sus necesidades y, o sea, si sale como
una tendencia rápida, pues puede dárselas a los clientes. Correcto. Ricardo. Yo diría que su ventaja competitiva podría resumirse a la optimización de su logística. Más allá de la velocidad, o sea, la velocidad es el resultado de su ventaja competitiva, no es tal cual su ventaja competitiva. Bueno, más bien es la ventaja competitiva contra sus competidores, digámoslo así, pero eso es el resultado de la logística que usan. Porque todo lo que dijeron mis compañeros hablaba de que tenía capacidad productiva por encima de lo que producía, hablaba de que le tomaba creo que 6 semanas para sacar un nuevo producto, mientras a sus competidores le toman meses. Hablaba de la comunicación constante y cercana con los gerentes de tienda, hablaba de todo, de la optimización y la terciarización de algunos de sus procesos, y todo eso es englobado por la logística. Entonces, la optimización de la logística, a mi punto de vista, es su mayor ventaja competitiva. Muy bien, Ricardo. Sí, justo volviendo a lo que revisábamos sobre el pensamiento estratégico y todos estos elementos que tenemos que dilucidar cada vez que hagamos un análisis, en este caso es algo como lo que comentas. Lo que nosotros estamos identificando son factores que han ido sumando a la optimización de la logística que mencionas. Sobre todo, por ejemplo, el tema del inventario, que también es algo con lo que concluye el caso, es justo esa parte, ¿no? Cómo al ir articulando una actividad tras otra, puedes identificar que la estrategia es algo mucho más amplio que no necesariamente son elementos aislados, ¿no? Pero bueno, en este caso es ir viendo como qué tipo de información es lo que nosotros vamos identificando, y después, al tener todos estos elementos juntos, entonces podemos dilucidar cuál es la estrategia en general o global que está empleando esta organización. Yanei. Sí, bueno, yo digo que también tiene Sara muchos elementos que le añaden valor como marca, porque también nos mencionaba la lectura que tenían diseñadores propios que, además de estar en contacto como con las tendencias de moda, también estaban en contacto con lo que sucedía en la tienda, y siento que la tienda es por sí misma algo que le añade valor, porque pues Sara no escatima como en, ay, no voy a seleccionar lugares donde pues nadie vaya, ¿no? Sino que usa como puntos estratégicos, y también capacita a su personal para que todo el acomodo de la ropa y todo eso sea más rápida, y también sea como más estratégica para que la gente compre más. Correcto. Karina. Sí, bueno, para variar un poco de lo que ya comentaron mis compañeros, quiero comentar que ellos también, su estrategia de Grupo Inditex es comprar edificios y alquilarlos a la competencia. Entonces, hace algo parecido a lo que hacía McDonald's con los terrenos, y de esta forma, pues, su flujo de efectivo es mayor, y así se pueden costear como tener tantas colecciones tan seguido y demás. Y otra cosa destacable es que ellos se dieron cuenta de que era esencial una relación con el consumidor que no había antes, porque antes el consumidor tenía una relación con las marcas de ropa muy de cerca, ¿no? Y ahora el cliente ya es un poco más exigente, y también ya quiere todo más rápido. Entonces identificaron eso y lo atacaron. Ok, sí, muy bien, Vianey. Ahí, por ejemplo, ya estamos viendo cómo Karina. la estrategia... Karina, perdóname. Estamos viendo cómo la estrategia no nada más está enfocándose a un solo punto, sino que en el punto en el que empieza a funcionar, empieza a migrar. Y en este caso, por ejemplo, la estrategia comercial fue también ampliar líneas de negocio y hacer este tipo de ejecuciones que tú mencionas, en donde no nada más están ya en un tema comercial o textil, sino están también ampliando hacia esta parte de inmuebles o de bienes. ¿Quién sigue? Sebastián. Kim. Sí, bueno, yo diría que, resumiendo lo que han dicho mis compañeros, yo me enfocaría en el apartado de la cadena de producción, ya que, como dijo en un inicio, Sara es dueña de su propia cadena de producción, lo que no solamente tiene que ver con las telas, sino que también tiene que ver con sus diseñadores, que no depende tanto de terceros. Eso es algo bueno. Y bueno, yo diría que si nos basamos en los elementos de la ventaja competitiva, Sara es eficiente respecto a que saca los modelos que tiene que sacar
en el tiempo que los tiene que sacar, entonces eso le da eficiencia. Respecto a la calidad, últimamente he visto un deterioro en personal en la prenda de Zara. Sin embargo, yo creo que aún así hay confiabilidad de que Zara es una buena marca. Entonces, me enfocaría más en el tema de Zara como marca. Innovación es que Zara constantemente está innovando en sus productos, tal vez un poco en sus procesos, que en una parte decía que cortaba con computadoras a precisión las telas. Y bueno, en productos obviamente porque tienen que sacar diseños constantemente. Y la respuesta al cliente es el apartado de la moda, ya que Zara lo que ofrece es que tú estés a la moda siempre. Entonces, yo diría que esto engloba la ventaja competitiva de Zara. Ok, pues es interesante lo que mencionas porque justo también, por ejemplo, esta parte de la calidad podría ser parte de la estrategia que ellos están planteando, ¿no? El cuestionarse si mantener la misma línea de calidad y elevar los precios, porque a lo mejor los insumos de los que se tienen que allegar para conservar esa misma línea con la que iniciaron al momento de que empezaron con la apertura de sus tiendas, podría reducir el mercado que ellos tienen o bajar la calidad, pero mantener los precios en un nivel estándar en el que puedan allegarse de más clientes, ¿no? Ahora, en este punto también la calidad podemos evaluarla no comparativamente con lo que se hacían antes o con lo que manejaban antes, sino manejar una calidad de acuerdo a su precio. A lo mejor no es una calidad como la que hacían inicialmente, pero de acuerdo al precio sigue siendo una buena calidad por tener un precio tan bajo y allegarse de ese tipo de materiales, ¿no? Chicos, vamos a continuar. Todavía tengo varias manitas levantadas, pero ¿qué les parece si vamos a analizar un tercer caso? Y entonces si en ese siguiente caso ya podemos iniciar. Ahorita ya nada más me queda Lenin, entonces si quieres, Lenin, platicarnos y seguimos con la clase. Sí, claro, gracias. Bueno, yo iba a destacar sobre todo el tema que habían mencionado mis compañeros de capacidad de respuesta al cliente. Por lo mismo de que hay una buena comunicación entre el gerente y como el diseñador puede tener una rápida o incluso anticipada para, en cuanto llegue cierto tipo de ropa, ver cómo responde el cliente y decir, ¿sabes qué? Para y cambia de modelo o lo que sea. Y bueno, no sé si igual lo de la calidad llegue a representar algo malo para ellos, debido a que pues igual la gente puede empezar a pensar qué conviene más si comprar, no sé, un pantalón que te va a durar, no sé, un mes y es barato, a tal vez uno que te va a durar 6 meses, un año y tiene un costo mayor. Entonces ahí igual podría representar un factor que les perjudique a ellos. Claro, que es lo que les digo, o sea, aquí vale mucho la pena que nosotros sigamos revisando cómo va evolucionando las estrategias dentro de las organizaciones, porque no necesariamente el que se tomen este tipo de decisiones quiere decir que se hacen de manera aleatoria, sino pueden obedecer justamente a este tipo de factores que tú estás mencionando, por ejemplo, ¿no? A lo mejor a ellos les conviene empezar a bajar la calidad y entonces saber que se trata de prendas que puedes ir a comprar de manera mucho más consecutiva, porque se dejan de ser útiles o tienen algún problema y ya no sirven, y entonces ya el pantalón que compraste hace 3 meses, que antes te hubiera durado 6 meses u 8 meses, ya tienes que ir y comprarte uno nuevo porque ya no sirve o ya tiene algún defecto, etcétera. Entonces, por eso también puede ser parte de la estrategia el generar este tipo de materiales y de calidad para entonces promover que la venta sea mucho más rápida. Bueno, vamos a avanzar, chicos, y seguimos con las participaciones para el siguiente caso, ¿vale? Ok, entonces aquí destaqué como lo más importante de los elementos de la ventaja competitiva para que podamos también aterrizarlos dentro del caso, no solo de Zara, sino en general de lo que vamos a ir viendo. La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar. El concepto de valor en este caso representa lo que los compradores están dispuestos a pagar y el crecimiento de este valor a nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a los competidores
por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que pueden compensar los precios más elevados. Entonces, es o lo vendes más barato o ofreces algo más o algo adicional para que entonces se compense que el precio puede ser más alto en este punto. Luego, una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado que los costos ocasionados por la creación del producto. Esto es como lo más simple, que es lo que yo estoy vendiendo es más barato que lo que me cuesta producirlo. Es más caro, perdón, que lo que me cuesta producirlo. A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Esto es no nada más el valor como lo estamos representando en este caso, es el tema de la ropa per se, sino que estamos hablando de factores adicionales que nosotros estamos generando como valor dentro de la experiencia de compra en Zara. Uno de estos valores es lo que mencionábamos ahorita, este sentido de exclusividad, de saber que tú vas a ir a comprar algo que en una semana ya no va a estar. Y también esta parte de saber que estás adquiriendo algo que puede ser similar a lo que está actualmente de moda a nivel diseñador o a nivel marca de lujo, y que tú tienes algo similar con lo que puedes valerte por este mismo valor que tiene el producto o la prenda. En lugar de los costos, deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de posición competitiva. Entonces, en este punto, estamos hablando que la ventaja competitiva nos ofrece o nos promueve el hacer valor dentro de nuestro producto o servicio, que esto no necesariamente tiene que ver con precio, no necesariamente tiene que ver con calidad, sino tiene que ver con estrategia, como la estrategia que nosotros estamos marcando hacia el mercado de lo que estamos ofreciendo al consumidor, que no necesariamente va con una necesidad como tal de lo que estamos vendiendo. No es la necesidad de cubrirme como ropa, sino es la necesidad mucho más amplia, no solamente de moda, sino de exclusividad, de atención, de moda de lujo, etcétera, ¿vale? Esa es la parte en la que se distingue la ventaja competitiva de la ventaja comparativa y que va más hacia lo que ahora vemos en el desarrollo de las estrategias de las organizaciones. Entonces, el diseño de una estrategia debe contemplar 4 funciones: planear, organizar, conducir y controlar, que si lo ven es prácticamente el circuito o el ciclo administrativo que siempre plantean dentro de las organizaciones. Vamos a diseñar algo hacia donde queremos lograrlo, organizar cómo lo vamos a hacer, implementarlo y después controlarlo para saber que realmente esa estrategia va a funcionar o está funcionando o no. Y esto se trata de un ciclo porque nunca termina. No es que en el momento en el que estés ya controlando sabes que la estrategia va a tener un fin, sino que nosotros tenemos que volver a rediseñar esta estrategia y entonces identificar qué modificaciones tenemos que realizarle y de esa manera empezar nuevamente con el ciclo de planear, organizar, conducir, etcétera. Entonces, vamos ahora a pasar al tema de la teoría de decisión. Pensé que tenía una manita levantada, pero ya creo que ya no era. Ok, entonces, de lo que nosotros revisamos tanto en el video como ahora, la teoría de la decisión la planteó Herbert Simon y la utilizó para explicar el comportamiento humano en las organizaciones. Ahorita lo que venimos identificando dentro de los temas que estamos revisando es, no solamente nosotros tenemos que identificar cuáles son los antecedentes de una organización, las bases de una organización, los actores que intervienen dentro de la estrategia, sino además identificar que siempre el factor humano está dentro de la estrategia que nosotros estamos desarrollando o de las organizaciones como tal. Ese es el comportamiento humano al que hace referencia Herbert Simon. Esta teoría concibe a la organización como un sistema de decisiones y todas las personas en los diferentes niveles jerárquicos y en todas las situaciones están tomando decisiones y afecta esto a la organización de una forma u otra. Ricardo. Profesora, yo tengo una pregunta sobre la teoría. La teoría, bueno, como menciona, habla sobre el comportamiento humano, ¿no? Pero ¿va más enfocada al comportamiento del individuo o va más enfocada a cómo la organización reacciona ante ese comportamiento humano, digámoslo así? Va enfocada a cómo los individuos que interactúan en la organización pueden o no tener un impacto dentro de las decisiones que se está llevando a cabo dentro de la organización. O sea, no es los individuos fuera de ella, sino dentro de ella. Ok, gracias. Sí. Entonces, lo que plantea en este caso es,
Tenemos tres teorías principales o que venían desarrollándose para explicar cuáles son las iniciativas o la forma en la que trabajaban las organizaciones. Primero, la teoría clásica, que hablaba únicamente de que las organizaciones tenían que allegarse de instrumentos para tener una producción eficiente. Esto lo presenta principalmente Taylor y Fayol, en donde dice, lo único que tienes que saber es cuáles son los recursos que tú tienes que tener. Y el recurso humano es un recurso más, es parte de lo que a ti te va a ayudar a producir y punto. Después llegó la teoría de las relaciones humanas, que va más enfocado hacia los individuos y entonces a saber que tenías que motivar a tu personal, que tenían que sentirse identificados con el objetivo que tenía la organización, que estos individuos tenían necesidades, que tenían valores y objetivos individuales que tenían que tomarse en cuenta para que desarrollaran a través de ellos una producción eficiente. Entonces se fue como más hacia el lado de los individuos, pero se fue muy al extremo de ellos. Después llegó la teoría behaviorista, en donde los individuos de la organización razonan y actúan racionalmente, defienden su participación, ellos se comportan en relación con un conjunto de datos característicos de determinada situación. Entonces, aquí, por ejemplo, hablan de cuál es el comportamiento que cada uno de estos individuos puede desarrollar dentro de la organización y de qué manera estos pueden impactar dentro de ellos, pero igual se iba mucho a enfocarse dentro de cuáles eran las razones por las que los individuos estaban actuando de una manera u otra. Entonces, lo que hace Herbert Simon en esta teoría de la decisión es decir, no podemos enfocarnos ni solamente hacia los individuos, ni tampoco solamente a las organizaciones, sino identificar que hay rasgos en donde combinan y confluyen y de esta manera es como realmente trabajan las organizaciones y de esta manera es como las que tenemos que analizarlo y desarrollar la estrategia. Entonces dice, si se quiere analizar el verdadero proceso de decisión en el hombre, hay que suponer que este no es ni demasiado racional, como abusan en hacerlo los economistas clásicos, ni está del todo afectado por el medio ambiente, como abusan en hacerlo los psicólogos norteamericanos de la corriente behaviorista o conductista. Entonces, vamos a analizar el caso de BlackBerry. Les voy a pasar el caso. Creo que es más fácil pasárselos por chat, por WhatsApp. Entonces, denme un segundo. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice la teoría de la decisión? Toda decisión encierra dos elementos, hechos y valores. Los hechos como proposiciones fácticas, o sea, lo que es, lo que ya está, lo que podemos evaluar, medir, identificar, etcétera. Y los elementos de valor, que son las proposiciones éticas o lo que está más ligado a los valores, a la decisión, las emociones, etcétera. Les cuento que este caso lo desarrollé justamente porque fue algo que yo viví directamente. Yo atendía la cuenta de BlackBerry en el último trabajo en el que estuve. Los primeros años, cuando yo entré a esa empresa, era yo la ejecutiva que desarrollaba todas las negociaciones con BlackBerry para Latinoamérica. Yo no trabajaba en BlackBerry, yo trabajaba para el operador logístico de Telefónica Movistar, que traía los BlackBerry hacia Latinoamérica. Entonces yo tenía que atender la cuenta de BlackBerry para que pudieran llegar los equipos aquí a toda Latinoamérica. Entonces yo enfrentaba directamente este tema de que eran de verdad los favoritos, que todo mundo quería tener una BlackBerry. Y la verdad, siendo honesta, tenían un sistema operativo muy, muy bueno, muy superior a lo que incluso ahorita tiene iPhone, pero mucho enfocado en el tema Godínez, ¿saben? O sea, el poder redactar un correo electrónico con ese teclado, o sea, era una maravilla. Tenía como muchos elementos o características en donde era mucho más fácil el trabajo. Por ejemplo, la memoria, o sea, tú podías revisar en tu BlackBerry hasta 6 meses de correos anteriores en tu dispositivo. No tenías que ir a la computadora o tal, o como ahora con el iPhone, que no tienes ni siquiera eso, ¿no? Pero mucha gente en ese momento, por ejemplo, sí teníamos que revisar esta parte, ahorita ya no, ahorita también la dinámica social de trabajo, etcétera, se ha modificado de tal manera en la que ya no necesariamente necesitas tener a la mano ese tipo de elementos que tenían antes, ¿no? Pero sí destacar que realmente estábamos hablando de un sistema operativo muy superior. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Aquí, por ejemplo, identificamos esta parte también de los elementos de valor o de la ética, que muchas veces no lo vemos dentro de los casos que nosotros analizamos en general de organizaciones y sobre todo de estrategias fallidas.
se deja muy de lado el tema del factor humano, como lo mencionaba ahorita Herbert Simon, y en realidad tiene que ver directamente con cada una de las decisiones. Yo que atendía directamente la cuenta, les puedo decir que de verdad era gente que se sentía que estaba en la cima del cielo y con el que no podías negociar absolutamente nada. Ellos ponían los términos de las negociaciones y no era algo que pudieras modificar o que tuviera flexibilidad, era hacer lo que ellos decían y ya. Y en el momento en el que empezaron a crecer las otras marcas, que a mí me tocó vivirlo, de ver cómo crecía Samsung, cómo llegaba iPhone y empezaba a arrasar con el mercado, cómo empezaron a modificarse también las actitudes humanas de todo el equipo, porque muchas veces, y eso es algo que he experimentado en diferentes ocasiones, la organización y su personal se comporta u obedece a las acciones, a los valores y a la formación que tiene su líder o su director. Entonces, si el director tiene ciertas actitudes y cierta forma de pensar y de llevar a cabo la estrategia de la organización o de la empresa, es lo mismo que vas a ver en toda la línea vertical en cuanto a las acciones y en cuanto a las actitudes. Y era exactamente así, tal cual. Entonces, por eso es importante identificar los dos elementos, tanto los elementos en cuanto a hechos como en valores, para saber realmente cómo estaríamos teniendo que evaluar este tipo de estrategias, no solamente en un tema de números o de ventas, etcétera, incluso del sistema operativo, del tema del mensaje instantáneo que manejaba inicialmente, etcétera, sino también ver cómo se manejaron el tema de los valores y de la ética dentro de este caso. Y aquí, por ejemplo, hablan que para el proceso de decisión se deben de ver o identificar 3 etapas. La primera, que es el descubrimiento de las ocasiones que requiere una decisión, la previsión y análisis de los acontecimientos provocados por cada acción, y finalmente, en la tercera etapa, selección de una acción entre todas las posibles acciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿ustedes cuál creen que debía haber sido la primera etapa en donde BlackBerry tendría que haber como parado la antena de qué es lo que se tendría que haber hecho en esta primera modificación de estrategia? Kim, primero. Cuando la mensajería fue tomando nuevas direcciones, porque de hecho al final de la lectura dice que el primer error de BlackBerry y el más grande error fue subestimar a la competencia y los servicios que ellos ofrecían, porque lo que BlackBerry ofrecía era un servicio únicamente exclusivo a clientes de BlackBerry, pero no todos tenían BlackBerry. Entonces, aplicaciones como WhatsApp lo que hicieron fue dejar de un lado que fuera BlackBerry o no, sino integrar a más gente. Claro. Entonces, ellos generaron sus propias barreras. Sí, y justo, por ejemplo, en la misma lectura lo dice, ¿no? Al principio, cuando ellos vieron que llegaba WhatsApp y que podía ser una competencia, ellos ni siquiera lo visualizaron como competencia. Por eso, hace rato cuando hablábamos de los elementos para la formación de la estrategia en el tema de pensamiento estratégico, que veíamos análisis de la competencia, en esta parte es a lo que se refiere. No necesariamente es una competencia directa que tú puedas identificar en tu mercado en ese momento. Cuando llegó WhatsApp y empezó a expandirse el tema de la mensajería instantánea, en realidad BlackBerry estaba creciendo como nunca. Era justo la cúspide de sus ventas. Entonces, para ellos no era una competencia porque no era un servicio que realmente asimilara a lo que se estaba manejando dentro de BlackBerry. Entonces, ellos ni siquiera lo vieron como algo que deberían de haber tomado en cuenta. Elizabeth. Pues yo creo que primero, bueno, la primera como alerta que tenían que haber tomado en cuenta era en el momento en el que BlackBerry se empezó a hacer de masas, no solamente para la gente de negocios, porque pues en ese momento tendrían que haberse ocupado de primero guardar la exclusividad y la utilidad para la gente de negocios y al mismo tiempo crear aplicaciones que les sirvieran a todas las otras personas que estaban consumiendo. Claro, que ahí, por ejemplo, es también menospreciar el valor adquisitivo que podrían tener, el poder adquisitivo, perdón, que podían tener otras personas que no necesariamente eran tu target en ese punto, ¿no? En el mercado. Ellos decían, es que yo estoy enfocado directamente a negocios y a altos ejecutivos y no me interesa atacar el mercado de jóvenes.
que en realidad, ¿qué era lo que estaba haciendo? Pues era eliminar por completo la posibilidad de seguir creciendo para la siguiente generación, que son justo estos jóvenes que venían llegando a las empresas y que buscaban otro tipo de características dentro de sus dispositivos. Y ellos lo que decían es que no van a poder pagar lo que vale un BlackBerry, que por supuesto que lo es, porque ahorita, por ejemplo, un iPhone es mucho más caro de lo que de manera proporcional valía un BlackBerry en ese entonces. Samantha. Pues sí, tomando todo lo que ya se dijo, primero fue como la mensajería, porque pues decía que su mensajería era lo mejor, pero el problema es que solo era para personas que tenían ese dispositivo. Además, después se fue cerrando ante, por ejemplo, Samsung y Apple, y cuando, como dice el texto, que fue, o sea, que salió la pantalla táctil, al principio no llamó mucho la atención, pero después sí, y BlackBerry como que se quedó en que él tenía pues el teclado diferente, y se quedó, o sea, como que se atascó y como dice el texto también se acomodó en la posición en la que estaba en lugar de ir mejorando y darse cuenta de que le estaban ganando el mercado. Claro, que ahí, por ejemplo, entonces podemos identificar cómo eran varios factores, o sea, no nada más era el tema de la mensajería y ya, como un factor aislado que fue seguramente el detonante, pero había muchos otros temas, ¿no? Ellos estaban muy seguros porque decían, bueno, también puede ser la mensajería, ok, pero nosotros tenemos el teclado. O bueno, puede ser el teclado, pero nosotros tenemos el sistema operativo. O nosotros estamos enfocados a un mercado mucho más exclusivo y con un poder adquisitivo mucho más amplio, que es el tema de los ejecutivos y de empresarial. Entonces, ellos estaban como hablando de tantos factores que decían es imposible que llegue un dispositivo y cubra todas esas necesidades al mismo tiempo. Y eso, por ejemplo, en el tema del teclado, es cierto, ¿no? Los primeros teclados touch eran muy torpes, no tenían realmente esa sensibilidad como la tenía el BlackBerry en ese punto, de que estabas tocando la tecla como tal y era la manera en la que tú podías redactar mucho más rápido. Y en los teclados touch no había como esa sensibilidad. Y también es cierto que faltaba esa pericia dentro del usuario en donde realmente pudieras tú también utilizarlo de manera ágil, ¿no? Porque no estabas acostumbrado a usar ese tipo de teclados y entonces era también más difícil para ti escribir en esa parte. Kevin. Hola, sí, ya complementando todo lo que dijeron mis compañeros de la falta de innovación y el arraigo de su clientela, también habría que decir que BlackBerry, antes de que fuera la caída a la bancarrota, tenía dos directores ejecutivos que eran los creadores de BlackBerry. Entonces, también este hecho puede causar conflicto al momento de la toma de decisiones o al momento de qué se va a hacer, ¿no? Y también la falta de un objetivo, ¿no? Entonces había dos directores operativos que estaban luchando por ver cuál era la mejor idea. Claro. Y ahora, abriendo un poco el análisis, ¿ustedes cómo ven actualmente iPhone? ¿Encuentran similitudes con este caso que estamos revisando de BlackBerry a lo que ha venido experimentando iPhone en los últimos años? Porque si se dan cuenta, hay algunas características de lo que nosotros vemos dentro de BlackBerry que pueden enfocarse también dentro de iPhone. Y cuando nosotros leemos este tipo de casos, decimos, es que es evidente, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no tomaron acciones desde un principio? ¿Por qué no sustituyeron a personas? ¿Por qué no buscaron nuevas formas de investigación y desarrollo tecnológico? Pero vayámonos a algo mucho más actual, como es este tema de iPhone, ¿no? ¿Encuentran esta parte que también puede darse? Jorge. Justamente me agarró pensando. Bueno, era para que ya no se repitiera más de lo que ya platicamos de BlackBerry. Claro, sí. No sé, yo en lo personal era un consumidor de iPhone, sin embargo lo he intentado dejar por lo mismo de que siento ya muy exacerbados los precios que tienen en el mercado. Además de que vienen otras empresas, sobre todo las chinas, que muestran productos de calidad a precios más competitivos. Entonces, creo que podría recaer tantito en esa parte de la confianza que tienen por su clientela, que creen que ya están sumamente fidelizados y pues están llegando otras alternativas al mercado que sin duda los pueden dejar afuera. Hasta cierto punto es muy extraño, por eso estaba pensando, porque actualmente yo siento que no hay muchas innovaciones en el mercado de la telefonía celular. Siento que está estancado el mercado y no hay una empresa como tal ahorita que venga a mostrar una innovación.
que no haya visto ya el consumidor. Entonces, no sé, lo sigo pensando. Claro. ¿Cómo se referiría a la clientela? Perfecto, pero justo dentro de las mínimas innovaciones que se han dado dentro del sector, si se dan cuenta, no han sido ya de parte de iPhone. iPhone ha como actualizado las mismas características que ya venía desarrollando anteriormente o presentando anteriormente a sus usuarios, pero ya las nuevas o lo más nuevo respecto a estos accesorios ya van enfocados en otro tipo de fabricantes, ¿no? Samsung acaba de sacar este teléfono que se desdobla y que se convierte en una como mini tablet. Huawei, su sistema operativo que lo acaba de sacar y que tiene 5 cámaras, creo. O sea, ese tipo de cosas ya no las está sacando iPhone, que antes era el puntero para cualquier tipo de innovación. Entonces, podríamos estar hablando de un bajo análisis estratégico en cuanto a su competencia, como lo vimos en este caso de BlackBerry. Abigail. Sí, bueno, yo diría que personalmente veo que están creyendo en la comunidad igual que BlackBerry, el creer que su clientela siempre va a ser fiel, sin importar lo que les ofrezca. Entonces, por ende, tampoco están innovando y están creyendo que pueden mantenerse en el mercado con un mismo tipo de producto. No están intentando cambiarlo, solamente cambian el físico, lo exterior, que se vea más bonito, que innove en ese sentido. Es como lo que pasa con Starbucks, ¿no? Que ya no te vende algo de buena calidad, sino que te vende estatus, y es todo lo que te está ofreciendo. Claro, y entonces te das cuenta o se dan cuenta hasta que sus usuarios, sus clientes empiezan a migrar a otro tipo de servicios o de experiencias en donde realmente les están ofreciendo algo que está más allegado con sus necesidades y que ya no tiene que ver tanto con un tema, como lo decían, con un tema de estatus, de exclusividad, de saber que perteneces a un tipo de esfera porque tienes un iPhone, ¿no? Antes se decía que justo el iPhone manejaba más un tema aspiracional, en donde solamente era por tenerlo y por saber que tenerlo era estar en lo último de la moda, pero realmente ahora es ni siquiera un tema de aspiración en esa parte, ¿no? Sino que ya se está migrando hacia otro lado y los usuarios lo están haciendo, ¿no? Ricardo. Sí, Yo profesora. quería... ¿A cuál? Sí. Ricardo Cruz Ricardo, Márquez. ¿Quién, perdón? Ricardo Cruz Márquez. Bueno, gracias. Yo quería decir lo de iPhone, que yo siento que lo que dijo mi compañero Jorge, bueno, Rolón, es acertado, pero no en la estrategia que han empezado a implementar, ¿no? Porque ellos antes sí eran como muy aferrados a, sacamos, ponga usted un modelo al año, pero es un solo modelo, enfocado a un cierto público que sé que me va a comprar. En cambio ahora sacan su modelo estrella, digámoslo así, pero sacan gamas más bajas. Porque también, aparte de que quieren ya no generar una economía a escala, sino una economía de alcance, bajando costos, pero en varios productos, quieren también llegar a otros nichos, a otros mercados, que les permitan también mejorar su visión de marca, porque ellos ya no son, como usted dijo, punteros en innovación disruptiva, sino se están enfocando mucho en innovación, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo anotado. No, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. La innovación que simplemente mejora lo que ya está. Uh-huh. En cambio, como dijo mi compañero Rolón, los chinos sí se están enfocando mucho en innovación disruptiva. Entonces, están cambiándole el juego a iPhone. Pero iPhone se está enfocando más a diversificar mercado que a mejorar su producto. Claro. Y regresando, por ejemplo, a este tema del factor humano, podemos ver también cómo esta parte de iPhone impactó con el tema de la muerte de... ¡ay, se me fue su nombre! Steve Jobs. Ajá, de Steve Jobs. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la muerte de Steve Jobs, o sea, justamente fue en esa parte en donde iPhone empezó a estancarse. Lo que están logrando es como mantenerse en esta esfera y mantener a sus usuarios ahí, pero ya no están creciendo de una manera exponencial como venían haciéndolo antes. Y me refiero al factor humano porque justo decían mucho como Steve Jobs buscaba siempre arriesgarse
y ese riesgo también a nivel capital o a nivel financiero, pues no era algo de lo que les gustara al resto del consejo directivo de iPhone, ¿no? Entonces, con la muerte de él, y de hecho un poco antes, ¿no? Cuando él salió de la presidencia como tal y pusieron a un director general, etcétera, desde ahí empezó como a buscarse otro tipo de estrategias y a perfilarse algo que tuviera que ver más con una permanencia en el mercado y con asegurar una estabilidad financiera, más que seguir representando un tema de creatividad o de innovación como venía siendo antes, ¿no? Que era una apuesta mucho más arriesgada de lo que se tenía ahorita, y por eso la importancia de identificar siempre dentro de estas decisiones y de estas estrategias el factor humano y cómo obedece a este tipo de decisiones. Raimundo. Sí, buenas tardes, maestra. Yo considero que estas estrategias que tomaron estas dos compañías, tanto BlackBerry como Apple, han sido dos estrategias de alta recompensa, pero a la vez alto riesgo. ¿Por qué? Porque están innovando totalmente el campo en el que están, por ejemplo, en este caso el de los celulares. Y pues lo que les trajo esta innovación tan salvaje que trajeron al mercado fue un éxito contundente, que pues no tiene casi antecedentes, y por eso los llevó a la cima del éxito corporativo. Sin embargo, considero que es muy difícil volver a innovar donde se hizo una innovación tan fuerte, y les costó a esas compañías, de verdad. Esas compañías no volvieron a sacar, digamos, un modelo tan diferente a su modelo inicial. BlackBerry se quedó en lo que fue, y el iPhone pues simplemente le quitaban y le ponían ranuras, pero eso fue lo único que pasó. Aquí yo considero que lo que les empieza a quitar terreno es más bien una competencia cuantitativa que una competencia cualitativa, porque los competidores empiezan a bajar precios. Si nos damos cuenta, los competidores de iPhone no tienen un mejor modelo, no tienen un mejor teléfono, tienen algo más barato, algo que es mejor calidad-precio. Y por eso la gente se va para allá. Pero no estamos viendo una innovación en la que digamos, este nuevo teléfono Huawei puede proyectar luz y puedo interactuar con él a través de la mente. No. Entonces, considero que más bien estas empresas están como hundidas desde el principio a tener una cúspide, pero de la que ya después no van a poder pasar. Esa va a ser su mejor producto, su mejor época, y cuando se acabe la innovación empieza a salir una competencia que pueda hacerles una competencia cuantitativa, es cuando se termina completamente el potencial de esa empresa. Ok, muchas gracias, Raimundo. Sí, correcto. Y además, por ejemplo, por eso la importancia de identificar estos conceptos que veíamos hace poquito. ¿Cuál es la ventaja comparativa y la ventaja competitiva? En la ventaja comparativa es justo lo que se decía. Compite a través de un precio menor porque tienes los recursos, porque es parte de tu estrategia, etcétera. Y puedes variar en cuanto a calidad, pero tu carta fuerte va a ser el precio. Y con la ventaja competitiva, no. La ventaja competitiva te obliga a hacer un crecimiento mucho más amplio en diferentes factores, en donde realmente estés hablando de una innovación, de una diferenciación, de algo que no se está presentando actualmente en el mercado y que vas a hacerlo, como decían ahí, puedes hacer algo similar, mejor, o algo totalmente diferente. Entonces eso se vuelve mucho más complicado con este contexto internacional en el que estamos viviendo, en donde realmente el igualar lo que están ofreciendo otros competidores cada vez es más fácil, y lo difícil es lograr algo diferente y seguir teniendo esta capacidad de sorpresa dentro de los competidores, ¿vale? Dentro de los consumidores, perdón. Entonces, bueno, vamos a avanzar porque ya se nos acabó el tiempo y no quiero tenerlos más de lo que debería. Vamos a terminar entonces con esta parte. Lo que se establece dentro de la teoría de la decisión es que tenemos dos tipos de decisión, las decisiones programadas y las no programadas. Dentro de la programada, lo que se establece es que la programada son estos procesos repetitivos que no necesariamente necesitan que se haga un análisis profundo para llegar a tomar decisiones respecto a ellos, sino de lo que se habla es, establece procedimientos, establece actores que tienen que desarrollar este tipo de decisiones y después delega.
Las no programadas serían las que tendríamos que ir visualizando junto con estos elementos como veíamos, ¿no? Estos elementos de riesgo, estos elementos de qué es lo que viene a mediano y largo plazo, etcétera. Y por eso es que se hablan de el escenario futuro, de técnicas y herramientas y de las condiciones individuales o personales, que es todo esto que veníamos analizando. Tienes que mantenerte alerta de qué es lo que viene hacia adelante, qué es el futuro que nosotros tenemos que visualizar dentro de nuestro sector, pero allegarte de técnicas y herramientas, que es todo este análisis que tú tienes que llevar a cabo para que realmente identifiques qué es lo que se va a hacer dentro del sector. Y finalmente, siempre tener en cuenta el factor humano, las condiciones de lo que tú, como tus directivos, tu consejo, etcétera, están buscando para que realmente eso impacte de manera positiva dentro de las decisiones. Entonces, la definición de escenarios futuro, pues es justo esto, ¿no? Un marco hipotético que simula un posible desarrollo o actuación futura de los actores económicos. ¿Qué viene hacia adelante? Y para esto tenemos diferentes tipos de herramientas, que son el análisis de la preferencia y la prospectiva, análisis estratégico, técnicas de armado de escenarios futuros, entre otros, que es justamente ir viendo qué es lo que se viene desarrollando hacia adelante y cuál es dentro de nuestro departamento de innovación el tema de la investigación que nosotros estamos desarrollando en el caso en el que el sector o el producto en el que nosotros estamos enfocando lo permite, y si no, qué es lo que nuestros competidores están buscando más allá de eso. Y a partir de ahí, entonces, desarrollar escenarios en donde realmente nosotros podamos tomar acciones respecto a eso, ¿vale? Que van ligados al tema de la acción que nosotros estamos identificando en el presente y que se puede dar hacia futuro. Las metas o valores, que es lo que yo les decía, no porque nosotros identifiquemos qué es lo que va a venir hacia adelante, quiere decir que la organización con la que estemos nosotros trabajando lleve con eso la misma estrategia, sino que puede ser un objetivo o un valor diferente a lo que tenemos en nuestra organización, y entonces tendríamos que modificar esta parte, no solamente porque es lo que se va a hacer a futuro, sino porque tiene que ser coherente con lo que se está manejando dentro de la organización. Y finalmente, el tema del factor humano, que ya lo habíamos visto. No siempre las decisiones van selladas de datos duros o de decisiones en donde hay unos indicadores que nos hacen ver cuál es la mejor decisión, sino hay muchas veces que obedece a temas viscerales en donde no necesariamente se enfoca realmente a una estrategia estudiada dentro de lo que se está viendo en el contexto internacional. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo están conformadas las organizaciones, si están conformadas de manera vertical o si tienen una implicación también en las decisiones a nivel horizontal, dependiendo de la estructura orgánica que ellos manejen. No es lo mismo trabajar en una organización cerrada en donde todas las líneas de decisión van de acuerdo al jefe superior, o en una organización en donde toman en cuenta a las líneas verticales, donde se desarrollan reuniones semanales o quincenales y se traen a todos los elementos del equipo para saber qué es lo que se está haciendo en cada uno de estos, de estos departamentos, y a partir de ahí se toman las decisiones. Y ahí, por ejemplo, lo que nos promueve esta parte de la teoría de la decisión internacional es siempre conoce qué es lo que se está haciendo o cómo estás tomando en cuenta el tema del factor humano respecto a este tipo de elementos. El tema de la cultura, por ejemplo, para el tema de la integración de equipos regionales, en donde hay muchos equipos de países diversos, en donde tienes que saber que este tipo de desarrollo de cultura puede impactar dentro de las decisiones que vas a tener dentro de la organización. El tema de la confianza que puede desarrollarse dentro de la organización, ya sea, como lo dijimos, en línea vertical, del jefe hacia abajo, o en línea horizontal, que tiene que ver con tus pares, la gente con la que tú tienes que desarrollar toda tu rutina diaria. ¿Cuál es el nivel de confianza que estás desarrollando a través de esto? La capacidad de negociación, que tiene que ver directamente con el tema del factor humano, el trabajo en equipo, el estilo de liderazgo y las relaciones de poder dentro de ellas. Entonces, este es como el resumen del modelo de la toma de decisiones que se plantea. Hay tanto el proceso y componentes como el impacto que se busca tener dentro de esta teoría de la decisión. Y dentro de esto hay técnicas para el proceso de la decisión y herramientas que nos llevan a tomar en cuenta el factor humano y finalmente llegar a la decisión que puede estar o no
influida por el escenario futuro que ya vimos y que al mismo tiempo el conocer este escenario futuro alimentará la decisión de lo que nosotros estamos desarrollando. Todo esto para el tema del desarrollo de la estrategia. Entonces, si se fijan, nosotros estamos identificando cómo el pensamiento estratégico que vimos al inicio con la ventaja competitiva y la ventaja comparativa en el tema de la toma de decisiones va ampliando nuestra forma de analizar cada uno de los casos, ¿vale? Y eso es lo que se busca dentro de esta primera unidad, el darnos como las bases de cómo tenemos que realizar los análisis de aquí en adelante de lo que vamos a desarrollar. En la siguiente unidad vamos a ver el proceso para estructurar una estrategia. Entonces, pero ya basados en esta parte de lo que nosotros vimos inicialmente. Cómo nosotros tenemos que tomar en cuenta no solamente los antecedentes de la organización, los elementos que influyen dentro de la organización, tanto a nivel interno como a nivel externo, el factor humano dentro de la organización y después el desarrollo de esa estrategia, que puede obedecer a escenarios futuros o no, dependiendo del tipo de organización que nosotros estemos analizando en esta parte, ¿vale? ¿Hay algún comentario adicional o alguna duda que tengan? No problema. Ok, chicos, pues entonces no me quiero extender más. Muchas gracias por su participación. ¿Qué día es hoy? Lunes. Sí, el jueves tienen otra vez actividades directamente dentro de Moodle. Por favor, no se les olvide entrar y revisarlas. Yo voy a estar al pendiente, como fue la semana pasada, de cualquier duda o aclaración que tengan respecto a esas actividades. Y nos vemos el próximo lunes en sesión ya de Zoom directamente. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Descansen, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. No había visto el mensaje de Sebastián. Sí, ya, corre.